En un viaje internacional, mi hijo le dio una tarjeta ilimitada a su suegra, y a mí solo $100, sin imaginar mi herencia de 8 millones. Ese momento cambió todo para siempre. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo pido que dejes un like y te suscribas. Vas a ayudarme a continuar desahogándome. Era un martes gris de noviembre en Madrid. Las hojas secas del otoño crujían bajo mis zapatos gastados mientras caminaba hacia el aeropuerto de Barajas. Mi hijo Diego, de 42 años, había insistido en que lo acompañáramos en este viaje familiar a París. Llevaba mi abrigo negro de siempre, ese que había comprado en las rebajas de El Corte Inglés hace 5 años, cuando aún creía que merecía algo bonito de vez en cuando. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía mi bolso desgastado, no por el frío, sino por esa sensación extraña que tenía en el pecho desde hacía semanas, como si algo estuviera a punto de romperse para siempre. En la sala de espera, Diego revisaba obsesivamente los pasaportes con esa meticulosidad que había heredado de su padre. Su esposa Carmen reía con su madre, doña Pilar, una mujer de 60 años, que siempre me había mirado como si fuera una mancha en su mantel de encaje. Llevaban bolsos de marca, zapatos que costaban más que mi pensión mensual, y esa confianza que solo da el dinero que nunca falta. El olor a café del aeropuerto se mezclaba con los perfumes caros de las mujeres que pasaban arrastrando maletas que brillaban bajo las luces fluorescentes. Yo me quedé sentada en silencio, observando cómo Carmen le mostraba a su madre las fotos de los hoteles donde nos quedaríamos. Mira, mami, este es el spa donde podrás relajarte. Y aquí están los Campos Elíseos, donde vamos a ir de compras sin límites. Sin límites. Esas palabras se clavaron en mi pecho como alfileres. Fue entonces cuando Diego se acercó a mí con pasos rápidos, nerviosos. Su corbata azul marino estaba perfectamente anudada, como siempre, pero sus ojos no me miraron. Ni una vez. Toma, mamá, para tus cositas. Me extendió un billete de 100 euros, todo arrugado, como si lo hubiera tenido guardado en el bolsillo trasero del pantalón durante días. Como quien le da una limosna a una desconocida en la Plaza Mayor. Mi corazón se detuvo por un segundo. Luego empezó a latir tan fuerte que pensé que todos lo escucharían. Mis dedos, esos que habían cambiado pañales sucios a las 3 de la madrugada cuando él era bebé, tomaron el billete con una delicadeza que me dolió hasta los huesos. Murmuré un «gracias», que me supo amargo como el café recalentado, pero lo que vino después fue como recibir una puñalada en pleno corazón. Carmen sacó un sobre blanco con letras doradas de su bolso Louis Vuitton y se lo entregó a su madre con un beso en la frente que duró una eternidad. Aquí tienes, mami querida, tarjeta sin límite de crédito. Gasta lo que quieras, cómprate todo lo que se te antoje. Tú te lo mereces después de tantos sacrificios. Doña Pilar tomó la tarjeta con lágrimas en los ojos. Se abrazaron. Carmen le acarició el cabello canoso con ternura infinita. Diego sonreía, orgulloso, como si estuviera viendo la escena más hermosa del mundo. ¿Y yo? Yo me convertí en aire, en una sombra que respiraba en silencio. Sentí que me faltaba el oxígeno. Como si alguien me hubiera arrancado los pulmones delante de toda esa gente elegante que caminaba por el aeropuerto con sus vidas perfectas y sus familias que sí se querían de verdad. El billete de 100 euros me quemaba entre los dedos. 100 euros para una mujer que había vendido sus anillos de boda para pagarle la universidad a Diego. 100 euros para la que se había quedado despierta durante noches enteras cuando él tenía fiebre de niño, cantándole canciones mientras le ponía paños fríos en la frente. 100 euros para la que había trabajado en una fábrica de conservas durante 15 años, con las manos agrietadas por el frío y el alma partida por la soledad, solo para darle una vida mejor. Mientras tanto, doña Pilar, esa mujer que nunca había trabajado un día en su vida, que se había dedicado a criticar mi forma de educar a Diego desde el primer día, tenía una tarjeta sin límites para comprar caprichos en París. Me quedé inmóvil en esa silla de plástico del aeropuerto, viendo cómo ellas planificaban las tiendas que visitarían, los restaurantes donde comerían,
los espectáculos que verían. Hablaban en voz alta, emocionadas, como niñas en una juguetería. ¡Ay, Carmen! ¡Qué emoción! Vamos a ir a Galeries Lafayette, ¿verdad? Quiero comprarme esa chaqueta de Chanel que vi en la revista. Por supuesto, mami. Y también vamos a cenar en el restaurante del hotel George V. Diego ya hizo la reservación. Yo apreté el billete arrugado en mi puño cerrado hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Una parte de mí quería levantarse, caminar hasta ellos y gritarles todo lo que tenía guardado en el pecho desde hacía años. Pero otra parte, la más grande, la que había aprendido a tragarse las lágrimas y sonreír cuando todo dolía, se quedó ahí sentada, como siempre, como la buena madre que nunca se queja. En el vuelo, me pusieron en un asiento del fondo, junto al baño. Ellos viajaban en primera clase. Durante las 4 horas que duró el viaje, nadie vino a preguntarme si necesitaba algo. Ni agua. Ni una manta. Nada. Miraba por la ventanilla pequeña las nubes que parecían algodón sucio y pensaba en todas las veces que había renunciado a algo para que Diego tuviera lo mejor. La vez que no me compré el abrigo de invierno porque él quería unos zapatos de marca. La vez que me quedé sin cenar para que él pudiera invitar a sus amigos a pizza. Todas esas veces en las que creí que estaba sembrando amor. Al aterrizar en París, mientras esperaba mi maleta destartalada en la cinta transportadora, escuché cómo Diego le decía a Carmen: «Mañana llevamos a tu mamá a desayunar al Café de Flore. Le va a encantar». A mí nadie me invitó a desayunar a ningún lado. Esa noche, en el pequeño hotel de 2 estrellas donde me alojaron, mientras ellos se quedaban en el Ritz, me senté en la cama dura y saqué el billete arrugado del bolsillo. 100 euros. El precio de mi valor como madre, según mi propio hijo. Pero lo que Diego no sabía, lo que nadie sabía, era que yo llevaba un secreto guardado en silencio durante 2 años. Un secreto que iba a cambiar todo. Un secreto de 8 millones de euros. Los días en París se convirtieron en una tortura silenciosa que me recordaba por qué había aprendido a vivir tragándome las lágrimas. Cada mañana despertaba en esa habitación diminuta del hotel de Grands Boulevards, donde el papel tapiz se despegaba de las paredes húmedas, y el olor a humedad se mezclaba con el aroma del café barato que servían en el desayuno. Mientras yo mordisqueaba una magdalena seca acompañada de café aguado, ellos desayunaban en la terraza del George V con croissants recién horneados y zumo de naranja natural. Lo sé porque Carmen subía fotos a Instagram cada mañana, etiquetando a doña Pilar como la mejor suegra del mundo, viviendo como una reina en París. Yo no aparecía en ninguna foto. Era como si hubiera viajado sola a Francia, como si fuera una turista invisible vagando por las calles empedradas de Montmartre sin que nadie notara mi existencia. Diego me había dado un mapa del metro y me había dicho: «Mamá, tú sabes moverte sola, ¿verdad? Nosotros tenemos que acompañar a Pilar porque ella no entiende francés». Yo tampoco entendía francés, pero eso no importaba. Caminaba por los bulevares parisinos con mis zapatos cómodos y mi abrigo remendado, viendo cómo las parejas se tomaban de la mano frente a la Torre Eiffel, mientras yo me sacaba selfies sola con un teléfono de 5 años que se quedaba sin batería a cada momento. En el Museo del Louvre, me quedé 2 horas parada frente a la Mona Lisa, no porque me gustara especialmente, sino porque era el único lugar donde podía sentarme sin que nadie me pidiera que me moviera. Por las tardes, cuando regresaba agotada a mi hotel, escuchaba las risas que venían de la suite presidencial donde ellos se alojaban. A través de los mensajes de WhatsApp familiares, me enteraba de que habían ido a cenar a Le Meurice, que doña Pilar se había comprado un bolso de Hermès de 3.000 euros, que habían tomado champán en un crucero por el Sena. ¡Qué día más maravilloso!, escribía Carmen en el grupo familiar. Pilar está radiante de felicidad. Se lo merece tanto después de todos estos años cuidando de su familia. Yo leía esos mensajes en la cama de mi cuarto, comiendo un sándwich de jamón que había comprado en una tienda de conveniencia, y me preguntaba cuándo había dejado de ser familia para convertirme en un estorbo con pasaporte. Fue en esos momentos de soledad absoluta cuando mi mente comenzó a viajar hacia atrás, hacia esos años que Diego parecía haber borrado de su memoria con la eficiencia de quien formatea un ordenador viejo. Me acordé de cuando tenía 8 años, y se rompió el brazo cayéndose de la bicicleta. Lo llevé corriendo al hospital 12 de octubre,
con él llorando en mis brazos mientras yo le prometía que todo iba a estar bien. Nos quedamos en urgencias hasta las 4 de la madrugada. Él se durmió en mi regazo, y yo me quedé despierta toda la noche, acariciándole el cabello y cantándole bajito esas canciones de cuna que mi madre me había enseñado. Al día siguiente, falté al trabajo en la fábrica para cuidarlo. No tenía días libres pagados, así que perdí el sueldo de esa semana. Comimos arroz con tomate durante 10 días seguidos, pero Diego tuvo sus medicinas y sus dulces para que se sintiera mejor. ¿Se acordaría él de eso ahora, mientras brindaba con champán Dom Perignon en París? También recordé cuando cumplió 18 años y quería una moto Yamaha igual que la de su amigo Marcos. Trabajé turnos dobles en la fábrica durante 6 meses, con las manos destrozadas por el frío de las cámaras frigoríficas y la espalda partida por las jornadas de 14 horas. Vendí mis pendientes de oro, los únicos que tenía, esos que había heredado de mi abuela. Le regalé la moto el día de su cumpleaños, envuelta con un lazo rojo gigante que había hecho yo misma con tela que sobró de unas cortinas. Diego gritó de emoción, me abrazó fuerte y me dijo, «Eres la mejor madre del mundo, te amo». Esa noche, me quedé despierta en la cocina, tomando manzanilla y mirando por la ventana, sintiéndome la mujer más rica del planeta, porque mi hijo era feliz, porque su sonrisa valía más que todos los pendientes del mundo. ¿Dónde había quedado ese hijo que me decía que me amaba? Cuando decidió estudiar administración de empresas en la Universidad Complutense, yo sabía que no teníamos dinero para la matrícula, pero también sabía que Diego era inteligente, que merecía una oportunidad de tener una vida mejor que la mía. Así que hipotequé la casa de mis padres, esa casita pequeña de 2 habitaciones en el barrio de Vallecas, donde había crecido entre el olor a tortilla española y el sonido de la radio que siempre estaba encendida. Durante 5 años, pagué esa hipoteca trabajando como limpiadora de oficinas en las noches, después de mis turnos en la fábrica. Llegaba a casa a las 2 de la madrugada, con las rodillas hinchadas y las manos que olían a lejía, pero me quedaba despierta hasta las 4 haciendo la comida para el día siguiente. Quería que Diego se levantara y encontrara el desayuno listo, la ropa planchada, el dinero para el autobús. Nunca le dije lo cansada que estaba. Nunca le conté que a veces me quedaba dormida parada en el metro, con la cabeza apoyada en el cristal, soñando que algún día podría dormir 8 horas seguidas. Él se graduó con honores. Fue el día más orgulloso de mi vida. En la ceremonia, cuando lo llamaron al escenario para recibir su título, lloré como una Magdalena. Mi niño, mi bebé que había nacido en mis brazos hacía 23 años, se había convertido en un hombre profesional, exitoso, preparado para conquistar el mundo. Después de la graduación, fuimos a cenar a un restaurante italiano del centro. Era la primera vez en años que yo comía en un lugar con mantel de tela y servilletas de verdad. Diego pidió una botella de vino tinto y brindamos. «Por ti, mamá», me dijo alzando su copa. «Sin ti, nada de esto habría sido posible. Te debo todo». Yo también alcé mi copa, con las manos temblando de emoción. «Por tu futuro, hijo. Por todo lo bueno que te espera». ¿Por qué se sentía ahora tan lejano ese recuerdo? ¿Por qué parecía que había pasado en otra vida, con otras personas? ¿En París? Mientras caminaba sola por el barrio latino con mis 100 euros guardados en el monedero como si fueran un tesoro. Me acordé también de Carmen, de cuando Diego me la presentó hace 8 años, en esa cafetería de la Gran Vía donde se citaban los domingos. Ella era bonita, elegante, de esas mujeres que saben caminar con tacones sin tambalearse nunca. Pero había algo en sus ojos que me puso nerviosa desde el primer momento, una frialdad calculada, como si estuviera evaluando todo constantemente. Mi ropa, mi forma de hablar, el barrio donde vivía. Encantada de conocerte. Me había dicho con una sonrisa perfecta que no llegaba a sus ojos. Diego me ha hablado mucho de ti. Mentira. Diego nunca hablaba de mí con nadie. Lo supe ese mismo día, cuando Carmen me preguntó qué trabajo tenía y se sorprendió de que fuera obrera de fábrica. ¿En serio? Pensé que eras profesora o algo así. Diego siempre dice que eres muy inteligente. Inteligente pero obrera. Como si las dos cosas fueran incompatibles. Durante el noviazgo, traté de acercarme a Carmen.
La invitaba a comer a casa los domingos, le cocinaba su plato favorito, le preguntaba por su trabajo en esa empresa de marketing donde ganaba más en un mes que yo en 6. Pero ella siempre encontraba excusas para irse temprano, para no quedarse a tomar café, para no ayudar a recoger los platos. Es que tengo que ir a ver a mis padres, decía invariablemente a las 4 de la tarde. Ya sabes cómo son, se preocupan si no paso tiempo con ellos. Sus padres, por supuesto, vivían en el barrio de Salamanca, en un piso de 200 metros cuadrados con terraza y portero. Don Esteban era director de un banco y doña Pilar había sido ama de casa toda la vida, pero ama de casa de las que tienen servicio doméstico y van a Pilates 3 veces por semana. Cuando se casaron, la boda fue en el Hotel Villa Magna. 150 invitados, orquesta en vivo, menú de 7 platos. Yo me compré un vestido en las rebajas de El Corte Inglés que me costó más de lo que podía permitirme, pero quería estar elegante para el día más importante de mi hijo. Durante la ceremonia, me senté en primera fila, llorando de emoción mientras Diego se casaba con la mujer que había elegido para compartir su vida. Carmen estaba radiante con su vestido de rosa clará, su velo de encaje que había pertenecido a su bisabuela, sus pendientes de diamantes que brillaban bajo las luces del salón. En el momento de los brindis, Diego se levantó con la copa en la mano. «Quiero brindar por las 2 mujeres más importantes de mi vida», dijo con voz emocionada. «Por Carmen, mi esposa, mi compañera, mi futura para siempre. Y por mi madre, que me enseñó todo lo que sé sobre el amor incondicional». Todos los invitados aplaudieron. Yo me levanté de mi silla y le di un abrazo que él recibió con cariño genuino. Por un momento, todo parecía perfecto, pero ahora, 5 años después, caminando sola por las calles de París mientras ellos cenaban langosta en Le Grand Vefour, me daba cuenta de que había sido el último abrazo real que habíamos compartido. Porque después llegaron los nietos, Sofía, de 4 años, y Alejandro, de 2. 2 angelitos que me robaron el corazón desde el primer día, pero que también se convirtieron en el pretexto perfecto para que Carmen me mantuviera a la distancia correcta. «Ay, Teresa, no hace falta que vengas tanto», me decía cuando yo aparecía en su casa con regalos para los niños. Los abuelos paternos también necesitan su espacio con los pequeños. Los abuelos paternos. Como si yo fuera una abuela de segunda clase. Pero cuando necesitaban a alguien que cuidara a los niños porque ellos querían irse de fin de semana romántico a San Sebastián, ahí sí que llamaban a la abuela Teresa. «¿Podrías quedarte con Sofía y Alejandro desde el viernes hasta el domingo? Es que no confiamos en nadie más», me decía Diego por teléfono, con esa voz que usaba cuando necesitaba algo. Y yo, como siempre, decía que sí. Y yo, como siempre, decía que sí. Llegaba los viernes por la tarde con mi bolsa de punto llena de cuentos y galletas caseras. Los niños corrían hacia mí gritando, «Abuela Teresa», con esa alegría pura que solo tienen los pequeños. Pero Carmen siempre encontraba la forma de recordarme cuál era mi lugar. «Sofía, cariño, no grites tanto que molestas a la abuela Teresa», decía mientras recogía sus maletas Louis Vuitton para el fin de semana. «Y recuerda las normas. Nada de dulces después de las 6, baño obligatorio a las 7 y en la cama a las 8 en punto. ¿Está claro? Como si yo no supiera cuidar niños. Como si no hubiera criado a su marido durante 23 años. Después se dirigía a mí con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado a lo largo de los años. «Teresa, ya sabes dónde está todo. Si pasa algo, mejor llamas a mis padres antes que molestarme. ¿Vale? Estaremos desconectados para reconectar como pareja». Diego ni siquiera me saludaba. Salía por la puerta arrastrando su maleta de ruedas, hablando por teléfono sobre negocios, como si yo fuera parte del mobiliario. Una canguro gratis que venía incluida en el paquete familiar. Durante esos fines de semana, me quedaba sola con Sofía y Alejandro en esa casa de 4 habitaciones en Las Rozas, llena de muebles caros y fotografías familiares donde yo no aparecía nunca. Los niños me contaban sus secretos mientras yo les preparaba tortitas con forma de corazón, igual que le hacía a Diego cuando era pequeño. «Abuela Teresa, ¿por qué papá nunca habla de ti cuando vienen sus amigos?», me preguntó Sofía una tarde,
mientras coloreaba un dibujo de una familia donde había pintado 5 personas: ella, Alejandro, Diego, Carmen y yo. Pero yo estaba en una esquina del papel, muy pequeñita, casi invisible. Los adultos a veces se olvidan de las cosas importantes, cariño, le respondí, aunque por dentro se me partía el alma. Lo que más me dolía era el día de mi cumpleaños. Cada año, el 15 de marzo, me despertaba con la ilusión tonta de que tal vez este año fuera diferente. Tal vez Diego se acordaría sin que nadie se lo recordara. Tal vez me llamaría temprano para felicitarme, como yo hacía con él cada 8 de agosto desde hacía 42 años. Pero cada 15 de marzo era igual. Silencio total hasta las 11 de la noche. Cuando Diego me enviaba un mensaje de WhatsApp que decía: «Ay, mamá, feliz cumpleaños». Se me pasó completamente el día. Ya sabes cómo es esto del trabajo. Te compenso pronto. Nunca me compensaba nada. El año pasado fue especialmente cruel. Mi cumpleaños número 68 cayó en viernes. Me quedé todo el día en casa, limpiando armarios que ya estaban limpios, esperando una llamada que nunca llegó. A las 6 de la tarde, me animé y decidí comprarme una tarta pequeña en la pastelería de la esquina, para celebrar sola. Le dije a don Miguel, el pastelero, tratando de sonreír. Él me miró con esos ojos bondadosos que tenía y me regaló una velita. «Señora Teresa, pida un deseo bien bonito». Esa noche, me senté en mi cocina pequeña, con la tarta delante y la velita encendida. Pedí el mismo deseo de siempre, que mi hijo me quisiera como yo lo quería a él. Sopé la vela y me comí un pedacito de tarta sola, mientras veía en Facebook las fotos de Carmen cenando en casa Lucio con sus amigas del Pilates. «Viernes de chicas», había escrito. La vida es muy corta para no celebrar. Diego había puesto «me gusta» en la foto. Pero lo que realmente me rompió fue lo que descubrí esa noche en París, mientras revisaba mi teléfono en la soledad de mi habitación de hotel. Había entrado por casualidad en el perfil de Instagram de Carmen, esos perfiles que ella creía que yo no sabía usar porque las señoras mayores no entienden de redes sociales. Ahí estaba, una foto de doña Pilar brindando con champán en la terraza del George V, con la Torre Eiffel iluminada de fondo. El pie de foto decía: «Con la mejor suegra del mundo en París». Gracias, Diego, por hacer realidad el sueño de mamá de conocer Francia. Ella se merece todo esto y más después de habernos cuidado tan bien todos estos años. Más de 200 me gustas. Decenas de comentarios diciendo: «¡Qué suerte tiene! ¡Qué yerno más maravilloso! Bendita seas por tener una familia así». Diego había comentado: «Todo para ti, Pilar. Eres la segunda madre que la vida me regaló, la segunda madre que la vida le había regalado». Dejé caer el teléfono sobre la colcha desgastada y me quedé ahí, respirando como si hubieran sacado todo el aire de la habitación. En esa frase estaba resumida mi tragedia. Yo era la primera madre, la que había estado siempre, pero ella era la segunda, la especial, la que se merecía París y champán y declaraciones de amor en redes sociales. Lloré esa noche como no había llorado desde el día que murió mi madre. Lloré por todos los años que había perdido esperando que mi hijo me valorara. Lloré por todas las veces que había justificado su indiferencia pensando que los hombres no saben expresar sus sentimientos. Lloré por haber sido tan tonta de creer que el amor de madre se devolvía automáticamente. Pero en medio de esa llorera, mientras me sonaba la nariz con las servilletas ásperas del hotel, algo cambió dentro de mí, como si una puerta que había estado cerrada durante años se hubiera abierto de golpe, dejando entrar una corriente de aire fresco. Me acordé del secreto que llevaba guardando durante 2 años, el secreto que nadie conocía, ni siquiera mi vecina Esperanza, que sabía todo lo que pasaba en mi vida. Todo había empezado cuando Leandro, el hermano menor de mi difunto esposo Antonio, cayó enfermo de cáncer. Leandro nunca se había casado, nunca había tenido hijos. Era un hombre solitario que había dedicado su vida a los negocios, comprando y vendiendo propiedades por toda España. Diego apenas lo conocía porque Leandro vivía en Sevilla y rara vez venía a Madrid. Cuando los médicos le dijeron que le quedaban pocos meses de vida,
Leandro me llamó por teléfono con una voz débil que me partió el corazón. Teresa, sé que no hemos sido muy cercanos, pero eres la única familia que me queda. ¿Podrías venir a cuidarme? Te pago lo que necesites. No lo pensé ni un segundo. No necesitas pagarme nada, Leandro. Salgo para Sevilla mañana mismo. Me quedé con él durante sus últimos 4 meses de vida. Lo cuidé como había cuidado a Antonio cuando se estaba muriendo, con esa paciencia infinita que solo tienen las mujeres que aman de verdad. Le daba sus medicinas, le hacía comidas blandas que pudiera tragar, le leía los periódicos cuando ya no podía sostenerlos con sus propias manos, pero sobre todo, le hacía compañía. Hablábamos durante horas de Antonio, de los recuerdos de su infancia en un pueblo de Ávila, de los negocios que había hecho, de la vida que había vivido sin familia propia. Teresa, me dijo una tarde, mientras yo le ponía una manta sobre las piernas, nunca nadie me había cuidado como tú me cuidas, ni siquiera mi madre. Eres familia, Leandro. Es lo que se hace. Una semana antes de morir, me pidió que llamara a su abogado. Ese día llegó un señor muy serio, con maletín de cuero y traje oscuro, que se quedó 2 horas en la habitación con Leandro, mientras yo esperaba en la cocina. Cuando se fue, Leandro me llamó. Teresa, ven acá. Tengo que decirte algo importante. Me senté en la silla que había puesto junto a su cama y le tomé la mano, que ya estaba fría como el mármol. He cambiado mi testamento, me dijo mirándome a los ojos. Todo lo que tengo va a ser tuyo cuando yo muera. Las 4 casas, los 2 locales comerciales, las cuentas del banco, las inversiones, todo. Pensé que estaba delirando por los medicamentos. Leandro, no digas tonterías. Tú tienes que dejarle todo eso a Diego, que es tu sobrino. ¿Tu Diego? ¿Ese que no ha venido a verme ni una sola vez en estos 4 meses? ¿Ese que ni siquiera me llamó cuando se enteró de que estaba enfermo? Era verdad. Yo le había dicho a Diego que su tío estaba muy mal, que debería ir a visitarlo. Su respuesta había sido, «Mamá, ya sabes que no tengo tiempo para estas cosas. Además, ese hombre nunca se preocupó por nosotros. Tú ve si quieres, pero yo no puedo. Teresa, tú me has demostrado lo que significa la familia de verdad», continuó Leandro con la voz cada vez más débil. No la de sangre, sino la del corazón. Quiero que uses ese dinero para ser feliz, para que no dependas de nadie nunca más. Murió 3 días después, apaciblemente, con mi mano entre las suyas. El abogado me citó una semana después del funeral. Cuando me leyó el testamento completo, casi me desmayo ahí mismo en su despacho de la calle Sierpes. 8,5 millones de euros, 4 casas en Sevilla, todas alquiladas, 2 locales comerciales en el centro, cuentas de ahorro e inversiones que generaban más dinero en intereses mensuales del que yo había ganado en toda mi vida. Señora Teresa, me dijo el abogado ajustándose las gafas, usted acaba de convertirse en una mujer muy rica. Volví a Madrid en un tren AVE, mirando por la ventanilla los campos de Andalucía y sin poder creer lo que había pasado. Tenía en mi bolso los papeles que me convertían en millonaria, pero me sentía exactamente igual que siempre. Decidí no contarle nada a Diego. Quería ver cómo me trataba cuando creía que yo no tenía nada que ofrecerle salvo mi amor de madre. Quería descubrir si me quería por lo que era, o si solo me toleraba por obligación. Durante 2 años guardé el secreto. Seguí viviendo en mi piso pequeño de Vallecas, seguí comprando en el Mercadona, seguí vistiendo con la misma ropa de siempre, pero por primera vez en mi vida, tenía una cuenta bancaria que me daba seguridad y, sobre todo, opciones. Podía irme cuando quisiera. Podía decir que no cuando quisiera. Podía dejar de ser invisible cuando quisiera. Y esa noche en París, llorando en una cama dura, mientras mi hijo brindaba con champán por su segunda madre, decidí que había llegado el momento de usar ese poder. Ya no iba a ser la madre que se tragaba las humillaciones en silencio. Ya no iba a ser la abuela de segunda clase. Ya no iba a ser invisible. Iba a enseñarles a todos lo que significaba perder algo valioso cuando lo habían tenido siempre, y nunca lo habían apreciado. Tomé mi teléfono y marqué el número del abogado de Sevilla. Don Alfonso, soy Teresa Ruiz. Necesito que mañana mismo empiece a mover algunas cosas. Es hora de hacer algunos cambios en mi vida.
Del otro lado de la línea, escuché una sonrisa en su voz. Por supuesto, señora Teresa. Ya era hora. El vuelo de regreso a Madrid fue completamente diferente. Yo llevaba los mismos 100 euros arrugados en el bolso, la misma ropa sencilla, el mismo aspecto de señora mayor que nadie mira dos veces. Pero por dentro, algo había cambiado para siempre. Era como si hubiera despertado de un sueño muy largo, donde había sido la protagonista de mi propia humillación. Diego, Carmen y doña Pilar viajaban en primera clase, riéndose y comentando las fotos del viaje, mientras yo observaba desde mi asiento en turista. Esta vez no me dolió. Esta vez me sirvió como recordatorio de todo lo que tenía que cambiar. Al aterrizar en Barajas, me despidieron con la misma frialdad de siempre. «Mamá, ¿puedes coger el metro tú sola?», me preguntó Diego sin mirarme, mientras ayudaba a cargar las 5 maletas nuevas que habían comprado. «Nosotros vamos a llevar a Pilar a su casa porque viene muy cansada del viaje». «Por supuesto», respondí con una sonrisa que esta vez era genuina. «Que descanses, Pilar. Ha sido un viaje muy revelador». Doña Pilar me miró extrañada por mi tono, pero no dijo nada. Se despidió de mí con 2 besos en el aire, como siempre, y se fue del brazo de su hija hacia el coche que los esperaba. Durante el trayecto en metro hasta Vallecas, con mi maleta pequeña entre las piernas y el traqueteo de los vagones acompañando mis pensamientos, repasé mentalmente todo lo que tenía que hacer. Don Alfonso, el abogado de Sevilla, me había confirmado por WhatsApp que el lunes por la mañana tendría listos todos los papeles que le había pedido. Llegué a mi piso a las 11 de la noche. Era la primera vez en años que volvía de un viaje sin ganas de llamar a Diego para contarle cómo había estado todo. En lugar de eso, me preparé una manzanilla, me senté en mi sofá desgastado de siempre y marqué el teléfono de mi vecina Esperanza. «¿Teresa? ¿Qué tal París, mujer?» «Esperanza, ¿puedes venir un momento? Tengo que contarte algo importante». Esperanza llegó en pijama y zapatillas, con esa curiosidad que solo tienen las personas que te conocen de verdad. Nos habíamos hecho amigas hace 15 años, cuando ella se mudó al piso de al lado después de enviudar. Era una mujer directa, sin filtros, de esas que dicen las verdades aunque duelan. Le conté todo: París, la humillación, los 100 euros, la tarjeta sin límite para doña Pilar. También le conté lo de Leandro y la herencia. Esperanza me escuchó en silencio, moviendo la cabeza de vez en cuando, hasta que terminé mi relato. «Teresa Ruiz», me dijo al final, «llevaba años esperando a que despertaras. Ese hijo tuyo te ha tratado como una alfombra durante demasiado tiempo. Esperanza, yo solo quería ser una buena madre, y lo has sido. Demasiado buena. Tan buena que se acostumbró a pisotearte. Ahora dime, ¿qué vas a hacer con todo ese dinero?». Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta planeando cada movimiento, cada decisión que tomaría en los próximos días. Por primera vez en mi vida, yo tenía el control de la situación. El lunes por la mañana, don Alfonso me recibió en su despacho de Sevilla. Había viajado en AVE, primera clase por primera vez en mi vida, solo para sentir cómo era no tener que preocuparse por el dinero. «Señora Teresa, aquí tiene todos los documentos. Las 4 propiedades están ahora completamente libres de cargas. He liquidado las inversiones que me pidió y el dinero está depositado en su nueva cuenta corriente. Son exactamente 8.400.000 euros. Me enseñó los papeles bancarios. Nunca había visto tantos ceros juntos con mi nombre al lado. «¿Está segura de que quiere hacer esto?», me preguntó don Alfonso con cierta preocupación. «Una vez que empiece, va a ser difícil dar marcha atrás». «Completamente segura. Mi hijo necesita aprender una lección que debería haber aprendido hace mucho tiempo». Lo primero que hice fue comprar la casa donde Diego y Carmen vivían con los niños. Era una propiedad en Las Rosas que habían hipotecado hasta el cuello para poder pagar las cuotas mensuales. A través de una sociedad instrumental que creó don Alfonso, compré la deuda hipotecaria completa. Desde ese momento, yo era su casera, aunque ellos no lo sabían. Lo segundo fue cancelar todas las tarjetas de crédito que Diego tenía a mi nombre como aval. Había 3, con un límite total de 15.000 euros, que él usaba como si fuera dinero suyo.
Lo tercero fue retirar el dinero que tenía en una cuenta de ahorro que habíamos abierto juntos años atrás para emergencias familiares. Eran 12.000 euros que yo había ido depositando poco a poco durante una década, creyendo que algún día serviría para ayudar a los nietos con sus estudios. Pero me di cuenta de que Diego había estado sacando dinero de esa cuenta sin decirme nada. Volví a Madrid el miércoles por la tarde. Durante 3 días, mi teléfono había estado completamente silencioso. Ni una llamada de Diego preguntando cómo estaba, ni un mensaje de Carmen, ni siquiera una foto de los nietos. Como siempre, el jueves por la mañana, mientras desayunaba en mi cocina leyendo el periódico como todos los días desde hacía 20 años, sonó el teléfono. Era Diego, pero su voz sonaba diferente. Nerviosa. «¿Mamá? ¿Cómo estás? Qué extraño». Hacía meses que no empezaba una conversación preguntándome cómo estaba. «Bien, hijo. ¿Por qué lo preguntas?» «Es que, bueno, han pasado cosas raras. Esta mañana he ido al banco y me han dicho que las tarjetas de crédito han sido canceladas. Parece que hubo algún problema con el aval. ¿Tú sabes algo?» «¿Qué tarjetas, Diego?», pregunté fingiendo inocencia. «Las que tenías a tu nombre como aval mío. Y también han congelado la cuenta de ahorros compartida. El director del banco dice que hubo una orden específica del titular principal». «Ah, sí. Fui al banco el lunes. Decidí cancelar todas esas cosas». Silencio al otro lado de la línea. Un silencio largo, incómodo. «¿Pero por qué, mamá? Esas tarjetas las necesito para trabajo. Y el dinero de la cuenta de ahorros era para emergencias». Por primera vez en mi vida, escuché preocupación real en su voz cuando hablaba conmigo. No era cariño, era preocupación por el dinero que ya no podía tocar. «Hijo, he decidido poner orden en mis finanzas. A mi edad, es importante tener todo bien organizado. Pero mamá, yo contaba con ese dinero. Tengo gastos, compromisos. Los niños necesitan cosas. Diego, tú ganas muy bien. Seguro que puedes ocuparte de tus gastos y de tus hijos sin necesidad de depender de tu madre». Otro silencio. Esta vez más largo. «¿Te encuentras bien, mamá? Estás hablando de una forma diferente». «Me encuentro perfectamente. Nunca he estado mejor, de hecho. Mira, ¿por qué no quedamos mañana para hablar? Carmen ha preparado una comida familiar. Vienen también mis suegros. Podemos charlar de todo esto con calma». Una comida familiar a la que me invitaban solo cuando necesitaban algo de mí. Qué coincidencia tan oportuna. «Me parece perfecto, Diego. Ahí estaré». El viernes llegué a su casa de Las Rosas en taxi. No quería conducir porque presentía que la conversación iba a ser larga y complicada. Carmen me abrió la puerta con una sonrisa más amplia de lo habitual. «Teresa, qué alegría verte. Pasa, pasa. Los niños están deseando contarte cosas del colegio». Los niños corrieron hacia mí como siempre, y yo los abracé con el mismo amor de siempre. Ellos no tenían la culpa de nada. Sofía me enseñó un dibujo que había hecho en el que aparecíamos ella, Alejandro y yo cogidos de la mano, bajo un arco iris. «Es para ti, abuela Teresa. Es nosotros 3 siendo felices». Se me llenaron los ojos de lágrimas. Al menos alguien en esa familia me veía como una persona que merecía estar en sus dibujos de felicidad. Durante el almuerzo, todos estuvieron especialmente amables conmigo. Don Esteban me preguntó por mi salud. Doña Pilar me elogió el postre que había traído. Carmen me pidió la receta de mi gazpacho. Diego se sentó a mi lado, en lugar de en la cabecera de la mesa como siempre, y me sirvió vino sin que se lo pidiera. Tanto cariño repentino me daba náuseas. Después del postre, cuando los niños se fueron a jugar a su habitación, Diego carraspeó y adoptó ese tono serio que usaba en el trabajo. «Mamá, queremos hablar contigo de algo importante». «Os escucho». Carmen tomó la palabra primero, con esa voz suave que ponía cuando quería conseguir algo. «Teresa, estamos preocupados por ti. Últimamente te notamos diferente, más distante. Y luego está lo del banco, las tarjetas canceladas. No sabemos si estás pasando por algún momento difícil». «¿Momento difícil?», repetí. «Sí, ya sabes. A tu edad es normal que a veces las personas mayores tomen decisiones impulsivas. Por eso queremos ayudarte. Decisiones impulsivas de personas mayores». Como si yo fuera una anciana senil. Diego se inclinó hacia mí con cara de preocupación fingida.
Mamá, hemos pensado que tal vez sería bueno que vinieras a vivir con nosotros. Aquí tienes tu propia habitación, puedes ayudar con los niños, y nosotros podemos ocuparnos de tus cosas, de tus finanzas, de tus papeles importantes. Ahí estaba, la propuesta que llevaba años esperando, pero que llegaba solo cuando habían perdido el acceso a mi dinero. ¿Ocuparos de mis finanzas? Pregunté con la voz más dulce que pude. Claro, mamá. Ya sabes que yo entiendo de estas cosas. Puedo gestionar tus cuentas, tus ahorros, todo lo que necesites. Así no tienes que preocuparte por nada. Don Esteban asintió solemnemente desde su silla. Es lo más sensato, Teresa. Diego puede asesorarte mejor que nadie. Los bancos a veces se aprovechan de las personas que no entienden de inversiones. Doña Pilar añadió su granito de arena. Y aquí estarías tan bien cuidada. Con Carmen cocinando para ti, con los nietos cerca. Es la situación ideal para una mujer de tu edad. Me quedé callada durante unos segundos, observando sus caras expectantes, todos esperando mi respuesta positiva, mi gratitud por su generosidad, mi alivio por tener quien se ocupara de mí. Es una propuesta muy tentadora, dije finalmente. Diego sonrió por primera vez en toda la comida. Entonces, ¿qué dices, mamá? Me levanté de la silla despacio, recogí mi bolso y les dirigí una sonrisa que había estado ensayando durante días. Digo que no, gracias. Estoy perfectamente bien donde estoy. La sonrisa se le borró de la cara a Diego como si alguien hubiera apagado un interruptor. ¿Cómo que no? Lo que oís. No voy a venir a vivir aquí. No vais a gestionar mi dinero. Y no soy una anciana senil que toma decisiones impulsivas. Carmen se puso pálida. Teresa, no entiendes lo que te estamos ofreciendo. Lo entiendo perfectamente. Me estáis ofreciendo exactamente lo mismo que me habéis dado siempre. Un sitio en vuestra vida, solo cuando me necesitáis para algo. Me dirigí hacia la puerta mientras ellos se quedaban sentados, boquiabiertos. Pero mamá, no puedes irte así. Tenemos que hablar. Diego, le dije dándome la vuelta antes de salir. Llevamos toda la vida hablando. El problema es que tú nunca has escuchado. Cerré la puerta y caminé hacia la carretera donde me esperaba el taxi que había llamado durante el postre. Por primera vez en 42 años, había dicho que no a mi hijo, y se sentía maravillosamente liberador. Esa noche dormí mejor que en años. No me despertó el sonido del despertador a las 6 de la mañana para preparar el desayuno de Diego cuando venía a visitarme los domingos. No me despertó la preocupación de si tendría suficiente comida en la nevera por si aparecía de improviso con los niños. No me despertó esa angustia constante de preguntarme qué más podría hacer para que me quisieran un poquito más. Me desperté a las 9, con el sol entrando por la ventana de mi habitación pequeña, y por primera vez en décadas me quedé en la cama 5 minutos más simplemente porque podía hacerlo. Nadie me estaba esperando. Nadie dependía de mí. Nadie iba a reprocharme nada si desayunaba a las 10 en lugar de a las 8. El teléfono sonó mientras me preparaba un café con leche en mi cocina de siempre. Era Diego, por supuesto. Su voz sonaba tensa, casi desesperada. Mamá, tengo que hablar contigo urgentemente. Buenos días, Diego. ¿Cómo has dormido? Mamá, por favor, no es momento para cortesías. Ayer te fuiste sin explicar nada. Carmen está muy disgustada. Los niños preguntaron por qué te habías ido tan rápida. Los niños lo entenderán cuando sean mayores. ¿Qué necesitas? Un silencio. Podía imaginarlo en su despacho, aflojándose la corbata, pasándose la mano por el pelo como hacía cuando estaba nervioso. Necesitamos hablar en serio. Ha habido más problemas en el banco. Parece que la hipoteca de la casa ha sido transferida. No entiendo muy bien lo que ha pasado, pero el director dice que ya no es nuestro banco el que gestiona el préstamo. Me senté en mi sillón de siempre, el que tenía un cojín hundido por los años de uso, y sonreí mientras veía a una paloma picar migas en mi ventana. Ah, ¿sí? Qué extraño. Mamá, esto es muy serio. Si han vendido nuestra deuda a otra entidad, podríamos perder la casa. Carmen está histérica. Los niños no pueden quedarse sin su hogar. Carmen histérica. Qué curioso que ahora sí me llamara cuando había problemas de verdad.
Diego, estoy segura de que encontraréis una solución. Sois personas inteligentes, con buenos trabajos. No puede ser tan grave. ¿Inteligentes? ¿Buenos trabajos? Mamá, ¿de qué hablas? Tú sabes perfectamente que nuestro sueldo se va completo en la hipoteca, el colegio de los niños, los gastos de la casa. Contábamos con tu ayuda para los imprevistos. Contaban con mi ayuda. Siempre habían contado conmigo, pero nunca me habían contado a mí. Hijo, durante años me habéis dicho que yo no entendía de dinero, que era mejor que vosotros os ocuparais de todo. Ahora os toca demostrar lo buenos que sois gestionando vuestras finanzas. Pero mamá, esto es diferente. Es una emergencia. Como cuando yo tuve que ir al hospital el año pasado y tardasteis 3 días en venir a verme porque teníais una cena de trabajo. Otro silencio, más largo esta vez. Eso fue diferente. Sabíamos que estabas bien. ¿Cómo lo sabíais? Porque os lo dijo Esperanza cuando la llamasteis para preguntarle por mí en lugar de llamarme directamente. Mamá, por favor. Diego, tengo que colgar. Voy a salir a pasear. Hace un día precioso. Y colgué. Por primera vez en mi vida, le colgué el teléfono a mi hijo. Me vestí con cuidado esa mañana. Me puse mi vestido azul, el que solo usaba para ocasiones especiales, y los zapatos cómodos que había comprado el año anterior, pero que nunca me había atrevido a estrenar porque me parecían demasiado modernos para una mujer de mi edad. Me miré en el espejo del recibidor y vi a una señora de 68 años que ya no tenía por qué disculparse por existir. Salí de mi portal en Vallecas y en lugar de ir hacia el mercado como todos los días, caminé en dirección contraria, hacia el centro de Madrid, hacia lugares donde no había estado nunca como turista en mi propia ciudad. Entré en un café de la calle Alcalá, uno de esos con mesas en la terraza y camareros que llevan delantal blanco. Pedí un cortado y una tostada con jamón ibérico. Cuando llegó la cuenta, 5,5 euros, no hice los cálculos mentales de siempre para ver si podía permitírmelo. Simplemente pagué y dejé propina. Después caminé hasta el Retiro. Hacía años que no iba al parque, desde cuando llevaba a Diego de pequeño para que corriera entre los árboles y le diera de comer a los patos del estanque. Esta vez fui sola, sin prisa, sin tener que vigilar a nadie ni preocuparme porque alguien se ensuciara la ropa. Me senté en un banco cerca del Palacio de Cristal y observé a la gente pasar. Parejas jóvenes cogidas de la mano, familias con niños que correteaban felices, señores mayores jugando al ajedrez bajo la sombra de los árboles. Vida real, espontánea, sin guiones ni expectativas. Una señora mayor se sentó en el otro extremo de mi banco. Llevaba un vestido floreado y un sombrero que le daba un aire elegante. Sacó un libro de su bolso y se puso a leer tranquilamente. ¿Qué está leyendo?, le pregunté después de unos minutos. García Márquez, me respondió con una sonrisa. 100 años de soledad. Lo he leído 5 veces, pero cada vez descubro algo nuevo. Yo nunca he tenido tiempo para leer novelas, confesé. ¿Nunca? ¿Y ahora sí tiene tiempo? La pregunta me hizo reflexionar. ¿Tenía tiempo ahora? Por primera vez en décadas, sí. Tenía todo el tiempo del mundo. Creo que sí. Creo que por fin tengo tiempo. Pues empiece por este, me dijo sacando otro libro de su bolso. Es precioso. Habla de mujeres fuertes que deciden cambiar su destino. Me regaló Como agua para chocolate de Laura Esquivel. Cuando llegué a casa esa tarde, me preparé una manzanilla, me senté en mi sofá desgastado y empecé a leer. No había leído una novela completa desde los 20 años. Durante 3 días, Diego me llamó sin parar. Dejé que saltara el contestador. Sus mensajes evolucionaron de la preocupación fingida a la desesperación real. Mamá, por favor, coge el teléfono. Necesitamos hablar. Mamá, esto se está volviendo muy serio. El Banco Nuevo dice que tenemos que regularizar la situación inmediatamente. Mamá, Carmen ha estado llorando toda la noche. Los niños están preguntando qué pasa. No podemos seguir así. El cuarto día apareció en mi puerta. Lo vi desde la ventana, parado frente al portal, hablando por teléfono con gestos nerviosos. Cuando sonó el timbre, no abrí el portero automático. Sonó durante 10 minutos seguidos, hasta que Esperanza salió de su piso. Teresa, ¿vas a bajar o qué? Tu hijo lleva ahí media hora dando voces.
No tengo ganas de verlo, Esperanza. Pues me parece muy bien. Pero baja y díselo a la cara. Que aprenda que tú también tienes derecho a decidir cuándo quieres hablar y cuándo no. Tenía razón. Bajé al portal, pero no lo invité a subir. Nos quedamos ahí, en el vestíbulo pequeño que olía a lejía y donde resonaban nuestras voces. Diego tenía ojeras. Su camisa estaba arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta. No recordaba haberlo visto nunca tan descompuesto. Mamá, por favor, tienes que ayudarme. No sé qué está pasando, pero todo se está viniendo abajo. ¿Qué se está viniendo abajo, Diego? Todo. La casa, las tarjetas, los ahorros. Carmen dice que es culpa mía por haberte disgustado. Sus padres están furiosos porque creen que yo no sé manejar a mi propia madre. Manejar. Como si yo fuera un animal que había que domesticar. ¿Y tú qué crees? Yo creo que estás enfadada por algo y que estás castigándome. Pero no sé qué he hecho mal, mamá. Dímelo y lo arreglo. Lo miré a los ojos. Esos ojos que había visto abrirse por primera vez cuando tenía 2 días de vida, que había visto llorar cuando se cayó de la bicicleta, que había visto brillar de orgullo cuando se graduó en la universidad, los mismos ojos que me habían mirado con indiferencia durante años. Diego, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba sin necesitar nada de mí? Se quedó callado, pensando. ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a cenar porque querías pasar tiempo conmigo? ¿No porque necesitabas que cuidara a los niños? Seguía callado. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para decirme que me querías? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez en años, vi emoción genuina en la cara de mi hijo. Mamá, yo te quiero. Siempre te he querido. No, Diego, me has necesitado. Que no es lo mismo. Pero puedo cambiar. Podemos empezar de nuevo. Dime qué tengo que hacer. No tienes que hacer nada por mí, hijo. Tienes que hacer algo por ti. Tienes que aprender a vivir sin utilizar a la gente que te quiere. ¿Utilizar? Mamá, yo nunca... Diego, durante París me diste 100 euros arrugados mientras a doña Pilar le dabais una tarjeta sin límite. Durante años me habéis invitado a vuestra casa solo cuando necesitabais canguro gratis. Me habéis hecho creer que era un favor que me hicierais llamándome de vez en cuando. Pero eso no era... Yo no pretendía... No pretendías nada porque nunca te parasteis a pensar en mí como persona. Solo como mamá. Como alguien que estaba ahí para serviros. Se apoyó en la pared del portal, como si le faltaran las fuerzas para mantenerse en pie. ¿Y ahora qué? ¿Ya no soy tu hijo? ¿Ya no quieres saber nada de mí? Siempre serás mi hijo, Diego. Pero yo ya no voy a ser vuestra madre de conveniencia. ¿Qué significa eso? Significa que si quieres que forme parte de vuestra vida, va a tener que ser porque realmente me queréis ahí, no porque necesitéis mi dinero, mi tiempo o mi trabajo gratis. Mamá, nosotros sí te queremos. Entonces demuéstramelo. No con palabras de pánico porque os habéis quedado sin mis ahorros. Demuéstramelo tratándome como tratáis a doña Pilar, con respeto, con cariño, con consideración. Y mientras tanto, ¿qué pasa con nosotros? ¿Con la casa? ¿Con los niños? Eso, hijo mío, ya no es problema mío. Sois adultos. Encontraréis la forma. Subí a mi piso y lo dejé ahí, en el portal, procesando por primera vez en su vida que su madre acababa de decirle que no. Esa noche, mientras terminaba de leer Como agua para chocolate, y descubría que las mujeres podían rebelarse contra su destino a cualquier edad, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. ¿Abuela Teresa? Era la voz de Sofía, mi nieta de 4 años. Hola, cariño. ¿Cómo tienes mi teléfono? Se lo pedí a papá. Abuela Teresa, ¿por qué ya no vienes a casa? Se me partió el corazón. Los niños no tenían la culpa de nada. Cariño, los adultos a veces tienen que arreglar cosas importantes. Pero yo te sigo queriendo igual que siempre. ¿Puedo ir a verte? Echo de menos tus tortitas. Por supuesto, amor mío. Cuando quieras. Esa llamada me recordó que en medio de toda esa guerra, había 2 personitas que me querían de verdad, sin condiciones, sin intereses. Por ellos, valdría la pena encontrar una forma de arreglar todo este desastre. Pero esta vez, sería bajo mis condiciones. 2 semanas después de esa conversación en el portal, mi vida había cambiado por completo.
Me levantaba cada mañana sin esa opresión en el pecho que me acompañaba desde hacía años. Había empezado clases de pintura en un centro cultural del barrio, algo que siempre había querido hacer pero que nunca me había permitido porque era una tontería para señoras aburridas. Resulta que no era una tontería. Era maravilloso mezclar colores en un lienzo y ver cómo aparecían flores que nunca había imaginado, paisajes que salían de mis recuerdos más bonitos. La profesora, Carmen Luz, era una mujer de mi edad que había empezado a pintar después de enviudar. Teresa, me dijo un día mientras yo intentaba capturar el color exacto de una puesta de sol. Tienes muy buena mano para esto. Deberías haberte dedicado al arte desde joven. Estaba ocupada criando a mi hijo. Le respondí sin amargura, como un simple dato. Bueno, pues ahora tienes tiempo para criarte a ti misma. Criarte a ti misma. Qué concepto tan extraño y tan hermoso a la vez. Había empezado también a ir a un club de lectura en la biblioteca municipal. Una vez por semana, 10 mujeres nos reuníamos para comentar libros que jamás pensé que podría entender. Descubrí que tenía opiniones propias sobre literatura, que podía analizar personajes y que las otras señoras valoraban lo que tenía que decir. Teresa siempre encuentra el detalle que se nos escapa a las demás, decía Margarita, la coordinadora del grupo. Era reconfortante sentirme inteligente otra vez, después de tantos años de que me hicieran sentir como si solo sirviera para fregar platos y cambiar pañales. Diego me llamaba cada 2 días. Sus llamadas habían evolucionado de la desesperación a la súplica, y de la súplica a algo parecido al respeto. Ya no me exigía explicaciones. Ahora me preguntaba cómo estaba, qué tal mis nuevas actividades, si necesitaba algo. ¿Necesitar algo, Diego? Le había preguntado la última vez. Llevo 68 años necesitando cosas. Creo que ya es hora de que deje de necesitar y empiece a querer. ¿Y qué quieres, mamá? Quiero que me traten como a doña Pilar. Quiero que me inviten a cenar porque les apetece mi compañía. Quiero que mis nietos me vean como una abuela que vale la pena, no como una canguro gratis. Mamá, nosotros nunca... Diego, no me digas lo que nunca hicisteis. Dime lo que vais a hacer diferente de ahora en adelante. El silencio se había vuelto su respuesta habitual. Era el silencio de alguien que por primera vez en su vida tenía que plantearse cambiar en lugar de exigir que los demás se adaptaran a él. Pero la verdadera sorpresa llegó un jueves por la mañana, cuando sonó el timbre de casa. Era Carmen, sola, sin Diego, sin los niños. Llevaba el pelo recogido en una cola de caballo alta, vaqueros y una camiseta blanca. Sin maquillaje, sin joyas, sin esa armadura de elegancia con la que siempre se presentaba ante mí. Teresa, ¿podemos hablar? La dejé subir. Le preparé café en mi cocina pequeña. Le serví en mis tazas de siempre, esas que había comprado en unos grandes almacenes hace 10 años y que nunca le habían parecido lo suficientemente elegantes. Se sentó en mi sofá hundido, en el mismo sitio donde Diego se había sentado miles de veces de niño para que le leyera cuentos. Parecía pequeña ahí, vulnerable. Teresa, vengo a pedirte perdón. No me esperaba eso. En 8 años de conocernos, Carmen nunca me había pedido perdón por nada. Ni siquiera cuando se olvidó de invitarme a la comunión de Sofía y tuve que enterarme por una foto en Facebook. ¿Perdón por qué, Carmen? Por todo, por tratarte como si fueras invisible, por aprovecharnos de ti, por hacer que Diego se alejara de ti sin darse cuenta. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No eran lágrimas de cocodrilo, de esas que había visto otras veces cuando quería conseguir algo. Eran lágrimas reales, de vergüenza, de arrepentimiento. Nunca me había parado a pensar en cómo te sentías. Continuó. Para mí era como si fueras parte del paisaje, alguien que estaba ahí para ayudarnos cuando lo necesitáramos, pero que no tenía sentimientos propios, necesidades propias. ¿Y qué te ha hecho cambiar de opinión? Los niños. Sofía no para de preguntar por ti. Dice que eres la única que hace tortitas con forma de corazón, la única que le canta canciones inventadas. Alejandro ha empezado a llorar por las noches pidiendo a la abuela buena. Abuela buena. Se me encogió el corazón. Y también mi madre, siguió Carmen. La semana pasada le conté lo que había pasado,
esperando que me diera la razón, que dijera que tú estabas siendo injusta con nosotros. ¿Y qué te dijo? Me gritó. Me dijo que era una desagradecida, que si alguien hubiera tratado así a mi abuela, ella me habría dado una bofetada. Me dijo que tú eras un tesoro, y que yo había sido una idiota ciega durante todos estos años. Doña Pilar defendiéndome. Nunca pensé que viviría para ver eso. Teresa, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de cómo te hemos tratado, pero los niños te necesitan de verdad, no para cuidarlos, sino para que los quieras como solo tú sabes hacer. ¿Y vosotros? ¿Me necesitáis para algo más que para vuestros problemas económicos? Carmen se quedó callada durante unos segundos, pensando en cómo responder. Yo te necesito para que me enseñes a ser mejor madre, para que me enseñes a querer sin condiciones, como tú has querido a Diego toda la vida, para que me perdones por haber sido tan estúpida. Era la conversación más honesta que habíamos tenido nunca. Carmen sin máscaras, sin pretensiones, simplemente siendo humana por primera vez conmigo. ¿Y Diego? ¿Él también piensa así? Diego está asustado de haberte perdido para siempre, pero también confundido porque nunca había tenido que esforzarse para tenerte en su vida. Cuéntame la verdad, Carmen. ¿Cómo están económicamente? Suspiró profundamente antes de responder. Mal, muy mal. Sin las tarjetas, sin los ahorros de emergencia, sin poder contar contigo. Hemos tenido que pedir dinero prestado a mis padres para pagar la cuota de la hipoteca. Mi padre está furioso porque dice que a nuestra edad deberíamos ser capaces de mantenernos solos. ¿Y habéis pensado en vender la casa? Diego no quiere ni oírlo. Dice que es el patrimonio de sus hijos, que no puede dejarlos sin nada. ¿El patrimonio de sus hijos? ¿Una casa hipotecada hasta las cejas que no podéis pagar? Carmen sonrió por primera vez desde que había llegado. Una sonrisa triste, pero genuina. Tienes razón, como en tantas otras cosas en las que nunca te escuchamos. Me levanté y fui a mi habitación. Del armario saqué la carpeta donde guardaba todos los documentos que me había dado don Alfonso. Volví al salón y se la puse delante a Carmen. Ábrela. Carmen abrió la carpeta y empezó a leer los primeros documentos. Su cara fue cambiando de expresión a medida que iba pasando páginas. Teresa, esto es... No puede ser. ¿Qué es lo que no puede ser? Eres la nueva propietaria de nuestra casa. Tú compraste nuestra hipoteca. Exacto. Pero eso significa que nosotros te debemos dinero a ti, no al banco. Exacto otra vez. Se quedó callada durante varios minutos, procesando la información. ¿Desde cuándo tienes todo este dinero? Desde hace 2 años. Una herencia de mi cuñado Leandro. ¿Y por qué no nos dijiste nada? Porque quería saber si me queríais por lo que soy o por lo que puedo daros. Ya tengo la respuesta. Carmen cerró la carpeta y me miró a los ojos. Teresa, sé que no tengo derecho a preguntarte esto después de todo lo que ha pasado, pero ¿qué vas a hacer con la casa? Depende. ¿De qué? De si estáis dispuestos a empezar una relación nueva conmigo. Una relación de verdad, de respeto mutuo, de cariño genuino. ¿Y si no? Si no, tendréis 30 días para buscar otro sitio donde vivir. Carmen se puso pálida. Teresa, por favor, piénsalo. Los niños no pueden quedarse sin su casa. Carmen, los niños no se van a quedar sin su casa si vosotros decidís tratarme como merezco. La pelota está en vuestro tejado. ¿Qué tendríamos que hacer? Lo mismo que hacéis con doña Pilar. Invitarme a cenar porque queréis mi compañía. Preguntarme cómo estoy porque os importa la respuesta. Incluirme en vuestros planes porque consideráis que formo parte de la familia, no porque necesitéis algo de mí. ¿Y económicamente? Económicamente, no me debéis nada. La casa es mía, pero vosotros podéis vivir en ella sin pagar alquiler, mientras me tratéis como a una madre y una abuela de verdad. Carmen empezó a llorar otra vez, esta vez de alivio. Teresa, te prometo que va a ser diferente. Te lo prometo por mis hijos. Carmen, yo no quiero promesas. Quiero hechos. Empezando por hoy mismo. ¿Qué quieres que haga? Quiero que llames a Diego ahora mismo y le digas que esta tarde vamos a cenar todos juntos, en un restaurante bonito, como una familia normal. Y quiero que durante esa cena me tratéis como tratáis a doña Pilar cuando viene a visitaros.
Carmen asintió mientras marcaba el número de Diego. ¿Diego? Soy yo. Cancela todo lo que tengas esta tarde. Vamos a cenar con tu madre en Casa Botín. Sí, todos juntos, con los niños. No, no es negociable. Tu madre ha decidido darnos una segunda oportunidad, pero tiene condiciones. Colgó el teléfono y me miró. ¿Casa Botín? Teresa, eso es carísimo. Carmen, tengo 8 millones de euros. Creo que puedo permitirme una cena en Casa Botín. Por primera vez en 8 años, Carmen me miró con respeto genuino. No con la condescendencia de siempre, no con la tolerancia fingida, sino con respeto real. Teresa, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro. Durante todos estos años, cuando nos veías tratarte mal, cuando nos veías darte por sentada, ¿por qué no dijiste nada antes? Porque tenía miedo de perderos completamente. Prefería tener migajas de amor a no tener nada. ¿Y qué cambió? París. Ver cómo trataban a doña Pilar mientras a mí me daban 100 euros arrugados me hizo entender que ya había perdido a mi hijo hace mucho tiempo. No tenía nada más que perder. ¿Y ahora? Ahora tengo la oportunidad de recuperar a mi familia real. No a la que me necesita, sino a la que me quiere. Carmen se levantó del sofá y por primera vez en 8 años me dio un abrazo. Un abrazo real, cálido, de mujer a mujer. Gracias por darnos una segunda oportunidad, Teresa. No la vamos a desperdiciar. Esa noche, mientras me preparaba para ir a cenar con mi familia, me miré en el espejo del recibidor. Tenía el mismo aspecto de siempre, pero algo había cambiado en mis ojos. Ya no era la Teresa invisible, la madre de conveniencia. Era Teresa Ruiz, una mujer de 68 años que por fin había aprendido a valorarse a sí misma. Y eso, descubrí, era más poderoso que cualquier herencia. La cena en Casa Botín fue como volver a nacer. Por primera vez en años, Diego se levantó cuando llegué al restaurante. Me apartó la silla, me preguntó qué quería beber. Me incluyó en todas las conversaciones. Los niños se sentaron a mi lado y me contaron todo lo que habían hecho en el colegio, como si llevaran semanas guardándose esas historias para mí. Abuela Teresa, me dijo Sofía mientras compartíamos el cochinillo, ¿ya no estás enfadada con papá? No estaba enfadada, cariño. Solo estaba triste porque a veces los adultos se olvidan de quererse bien. ¿Y ahora ya se acuerdan? Diego me miró desde el otro lado de la mesa con ojos que parecían los del niño que había sido, cuando me esperaba en la puerta del colegio para contarme que había sacado buena nota en matemáticas. Sí, ahora nos acordamos. Respondí acariciándole el pelo a mi nieta. Esa noche, cuando nos despedimos en la puerta del restaurante, Diego me abrazó. No el abrazo rápido y obligatorio de siempre, sino un abrazo largo, de esos que dicen cosas que las palabras no saben expresar. Mamá, siento mucho todo lo que ha pasado. Siento haber sido tan ciego. Diego, los errores se cometen para aprender de ellos. Lo importante es lo que hagamos a partir de ahora. ¿Puedo venir a verte mañana? Sin Carmen, sin los niños, solo tú y yo, para hablar como hace tiempo que no hablamos. Por supuesto, hijo, siempre he tenido tiempo para ti. El problema es que tú nunca tuviste tiempo para mí. Al día siguiente, Diego llegó a mi casa con flores, margaritas amarillas, mis favoritas, aunque hacía años que no se lo recordaba porque había dejado de esperarlas. Se sentó en mi cocina, en la misma silla donde desayunaba cuando venía a visitarme de adolescente, antes de que el mundo nos complicara tanto las cosas. Mamá, he estado pensando mucho en lo que me dijiste, sobre que yo te necesitaba pero no te quería. ¿Y qué conclusión has sacado? Que tenías razón. Durante años te he visto como mi red de seguridad. Siempre ahí, siempre disponible, siempre solucionando lo que yo no sabía o no podía solucionar. ¿Y eso qué tiene de malo? Que las redes de seguridad son invisibles hasta que las necesitas. Y yo te convertí en invisible. Era la primera vez que mi hijo analizaba nuestra relación con honestidad, sin defenderse, sin justificarse. Diego, ¿sabes qué es lo que más me dolía? Dímelo. Que me trataras peor que a una empleada. A las empleadas al menos les pagas y les das las gracias por su trabajo. A mí me dabais por hecha. Tienes razón.
Y lo peor es que ni siquiera me daba cuenta de lo que estaba haciendo. ¿Y ahora te das cuenta? Ahora veo a una madre que se sacrificó durante 40 años por un hijo que era demasiado egoísta para valorarlo. Diego, yo no me sacrifiqué, te di amor. El problema es que tú nunca aprendiste a devolverlo. ¿Cómo puedo aprender ahora? ¿Cómo puedo recuperar todo ese tiempo perdido? Empezando por tratarme como tratas a las personas que respetas y valoras. Como tratas a tus jefes, a tus amigos importantes, a los suegros de Carmen. ¿Qué tengo que hacer? Llamarme sin necesitar nada, invitarme a cenar porque te apetece mi compañía, preguntarme qué tal mi día y escuchar de verdad la respuesta, incluirme en vuestros planes importantes, no solo en los que necesitáis una canguro. Diego asintió, tomando notas mentales de cada palabra. ¿Y qué pasa con el dinero, con la herencia de tío Leandro? ¿Qué pasa con eso? Mamá, es una fortuna. Podrías vivir como una reina. Podrías irte de viaje por todo el mundo, comprarte una casa enorme, disfrutar de todo lo que nunca pudiste tener. ¿Y tú qué opinas de eso? Opino que te lo mereces. Te mereces ser feliz, vivir bien, disfrutar de todo ese dinero. Aunque eso signifique que no estaré siempre disponible para vosotros. Diego tardó en responder. Pude ver cómo luchaba consigo mismo, entre el hijo egoísta que había sido y el hombre que estaba intentando ser. Sí, aunque eso signifique que tendremos que aprender a ser autónomos, a no depender de ti para todo. ¿Estás seguro? Mamá, durante estas semanas sin ti me he dado cuenta de una cosa terrible. No sabía ni cuándo era tu cumpleaños sin consultarlo en el móvil. No sabía cuál era tu comida favorita, tu color preferido. ¿Qué te gustaba hacer en tu tiempo libre? Se le quebró la voz al decir esto. He vivido 42 años pensando que te conocía, pero en realidad no sabía nada de ti como persona. Solo te veía como mi madre, como alguien que existía para mí. ¿Y ahora qué quieres saber? Todo. Quiero saber qué sueños tenías antes de tenerme a mí. ¿Qué planes te gustaría hacer ahora? ¿Qué te haría feliz de verdad? Era la conversación más profunda que habíamos tenido jamás. Mi hijo, por primera vez, me estaba viendo como a una persona completa, no solo como a su madre. Diego, ¿sabes qué es lo que más me ha gustado de estas últimas semanas? ¿El qué? Descubrir quién soy cuando no estoy siendo tu madre. He descubierto que me gusta pintar, que tengo opiniones interesantes sobre los libros, que puedo hacer amigas nuevas a los 68 años. ¿Y te gusta esa Teresa que has descubierto? Me encanta. Por primera vez en décadas, me gusta quién soy. Diego sonrió, y era una sonrisa genuina, orgullosa. A mí también me gusta esa Teresa. Me gusta conocer a mi madre como persona, no solo como la señora que me cuidaba cuando era pequeño. Esa tarde fuimos juntos al rastro. Hacía años que no paseábamos los dos solos, sin prisa, sin agenda, sin que él estuviera mirando el móvil cada 5 minutos. Compramos libros antiguos en un puesto, tomamos café con churros en una terraza, hablamos de todo y de nada. Era como recuperar al Diego de 10 años, el que me contaba chistes malos para hacerme reír, el que me cogía de la mano para cruzar la calle incluso cuando ya era mayor porque le gustaba sentirse protector. Mamá, ¿puedo preguntarte una cosa? Lo que quieras. ¿Me perdonas? ¿De verdad me perdonas por haberte tratado tan mal durante tantos años? Diego, ya te he perdonado. Pero más importante que mi perdón es que tú te perdones a ti mismo y que aprendas de todo esto. ¿Cómo voy a perdonarme haber desperdiciado tanto tiempo contigo? Hijo, no hemos desperdiciado nada. Todo lo que ha pasado era necesario para llegar aquí, a este momento en el que por fin podemos querernos bien. 2 semanas después, Diego cumplió 43 años. Por primera vez en años, no esperé a que alguien me dijera dónde era la celebración. Llamé yo para preguntar qué planes tenían, y me invitaron desde el primer momento, no como una ocurrencia de última hora. La fiesta fue en su casa. Mi casa, técnicamente, pero ya había decidido regalársela legalmente cuando se cumpliera 1 año de nuestro nuevo pacto familiar. Carmen había cocinado mi plato favorito sin que se lo pidiera. Los niños habían hecho dibujos especiales para mí, no solo para su padre. Pero lo que más me emocionó fue el regalo que Diego me había preparado. Mamá, esto es para ti.
Me dio una caja pequeña, envuelta con un papel precioso. Dentro había un álbum de fotos, pero no era un álbum cualquiera. Había recopilado todas las fotos que tenía de nosotros juntos desde que era bebé hasta la actualidad, y en cada página había escrito una nota. Para la mujer que me enseñó a caminar, pero que yo nunca enseñé a volar. Para la madre que siempre creyó en mí, incluso cuando yo no creía en ella. Para Teresa Ruiz, la persona más fuerte que conozco, que tardé 42 años en descubrir. Lloré leyendo cada página, no de tristeza, sino de esa alegría profunda que solo se siente cuando algo que creías perdido para siempre vuelve a tu vida transformado en algo mejor. Esa noche, cuando ya todos se habían ido a dormir, me quedé en el jardín de la casa mirando las estrellas. Carmen salió con 2 copas de vino tinto. Teresa, ¿puedo sentarme contigo? Claro. Nos quedamos un rato en silencio, disfrutando de la brisa fresca de la noche madrileña. Teresa, hay algo que quiero decirte. Te escucho. Estos meses me han enseñado algo que no sabía. Me han enseñado lo que es una madre de verdad. ¿A qué te refieres? Mi madre siempre me dio todo lo que pedía, pero nunca me enseñó a valorar nada. Nunca me puso límites. Nunca me hizo entender que las cosas importantes hay que ganárselas. Carmen, no, déjame terminar. Tú, en cambio, nos has dado la lección más importante de nuestras vidas. Nos has enseñado que el amor no se mendiga, se merece. Nos has enseñado que las personas valiosas no están ahí para ser utilizadas, sino para ser respetadas. Solo quería que aprendierais a quererme bien. Y hemos aprendido. Diego ha cambiado completamente. Antes hablaba de ti como si fueras un mueble más de la casa. Ahora habla de ti con orgullo, con cariño real. ¿Y tú? Yo espero que algún día puedas considerarme tu hija de verdad, no solo la esposa de tu hijo. Carmen nunca me había hablado así, con esa sinceridad, con esa vulnerabilidad. Carmen, ya te considero mi hija. Desde el día que me pediste perdón de verdad. ¿Puedo preguntarte una cosa? Claro. ¿Qué vas a hacer con todo ese dinero? ¿Vas a viajar? ¿A comprarte cosas? ¿A cambiar de vida? Sonreí mientras tomaba un sorbo de vino. ¿Sabes qué? Creo que ya he hecho el mejor uso posible de ese dinero. ¿Cómo? Lo he usado para recuperar a mi familia, para enseñaros a valorar lo que teníais y estabais perdiendo, para demostrarme a mí misma que merecía ser querida. ¿Y ahora? Ahora voy a usar parte de ese dinero para hacer cosas que siempre quise hacer pero nunca me permití. Voy a viajar a Italia para ver las obras de arte que he estudiado en mis libros. Voy a tomarme clases de cocina francesa. Voy a comprarme ropa bonita, no porque nadie me la vaya a ver, sino porque me gusta verme bien en el espejo. Me parece perfecto. Te lo mereces todo eso y más. Pero sobre todo, Carmen, voy a usarlo para asegurarme de que mis nietos tengan la mejor educación posible, que puedan estudiar lo que quieran, que nunca tengan que depender de nadie como yo dependí durante tantos años. Esa noche, antes de irme a dormir a mi casa de Vallecas, porque había decidido quedarme ahí, en mi barrio de siempre, entre mi gente conocida, escribí en un cuaderno nuevo que me había comprado. Querida Teresa de 68 años, hoy has aprendido que nunca es tarde para enseñar a la gente a quererte bien, que el amor no se mendiga, se merece, que ser madre no significa ser invisible, y que a veces, para recuperar lo que amas, primero tienes que estar dispuesta a perderlo. Por primera vez en décadas, me quedé dormida sin preocupaciones, sin pendientes, sin esa angustia en el pecho de no saber si era suficientemente buena para mi propia familia. Era suficiente. Siempre había sido suficiente. Solo me había tomado 68 años darme cuenta. 6 meses después, estoy sentada en la terraza de un pequeño café en Florencia, con un cuaderno abierto delante de mí y una taza de capuchino que todavía humea. Acabo de terminar mi primer curso de arte en Italia, algo que jamás pensé que haría a mi edad. He pintado la Catedral de Santa María del Fiore desde todos los ángulos posibles, y cada uno de mis cuadros cuenta la historia de una mujer que aprendió a mirarse a sí misma con la misma admiración con que miraba aquella arquitectura perfecta. El sol de octubre calienta mi cara mientras escribo una postal para Sofía.
Le cuento que ayer visité la Galería Uffizi y que vi de cerca el nacimiento de Venus de Botticelli. Le prometo que cuando vuelva le enseñaré a pintar sirenas como la de cuadro, porque ella me dijo antes de irme que su abuela Teresa era la única que sabía hacer magia con los pinceles. Mi teléfono suena y es Diego. Ahora me llama cada 3 días. No porque necesite nada, sino porque realmente quiere saber cómo estoy. Ayer me envió fotos de Alejandro aprendiendo a montar en bicicleta. Ojalá estuvieras aquí para verlo, me escribió. Pero me alegra saber que estás cumpliendo tus sueños. ¿Cómo va todo por Florencia, mamá? Maravillosamente. Hoy he conocido a una señora francesa de 70 años que está aquí estudiando escultura. Me ha invitado a acompañarla a Roma la semana que viene. Me parece fantástico. ¿Y qué tal las clases? Diego, tengo que confesarte algo. Creo que tengo talento para esto. El profesor dice que mis cuadros tienen alma auténtica. ¡Ah! Por supuesto que tienes talento, mamá. Siempre lo has tenido para todo lo que te has propuesto. El problema es que nunca te habíamos dado espacio para desarrollarlo. Mi hijo ha aprendido a hablarme como se habla a una persona completa, con intereses propios y sueños independientes. Ya no soy solo mamá, soy Teresa, la mujer que pinta en Italia y que tiene planes propios. ¿Cómo están los niños? Preguntando por ti todos los días. Sofía está haciendo un calendario para contar los días que faltan para que vuelvas. Alejandro ha aprendido una canción nueva y dice que solo te la va a cantar a ti. ¿Y Carmen? Está muy bien. Ha empezado a trabajar de nuevo, media jornada. Dice que verte convertirte en una mujer independiente le ha dado valor para volver a hacer cosas por ella misma. Esto me llena de orgullo. No solo he recuperado mi vida, sino que he inspirado a Carmen a recuperar la suya. Diego, hay algo que quiero decirte. Dime, estoy orgullosa de ti, de cómo has cambiado, de cómo has aprendido a quererme bien, pero sobre todo, estoy orgullosa de haberme dado la oportunidad de conocer a la persona maravillosa que siempre fuiste, pero que estaba escondida detrás de tantos años de costumbres equivocadas. Mamá, yo soy el que está orgulloso de ti. Has sido la mujer más valiente que conozco. Después de la llamada, sigo escribiendo en mi cuaderno. Es algo que hago todos los días desde que empecé este viaje. Escribo cartas a la Teresa de hace un año, a esa mujer que lloraba en un hotel de París creyendo que no valía nada. Querida Teresa del pasado, hoy he entendido que tú no estabas equivocada al querer tanto a Diego. Lo que estaba equivocado era aceptar migajas cuando merecías un banquete completo. Hoy he aprendido que enseñarle a alguien a quererte bien no es un acto de egoísmo, es un acto de amor hacia los dos. Pienso en doña Pilar, que ahora me llama por teléfono para contarme sus cosas y me invita a tomar té cuando vuelva a Madrid. Teresa, me dijo la última vez, me das vergüenza haber tardado tanto en ver la clase de mujer extraordinaria que eres. Mi hija tuvo suerte de encontrar una segunda madre como tú. Segunda madre. Ahora esas palabras suenan diferente. Ya no como un reemplazo, sino como un regalo doble para mis nietos. 2 abuelas que los quieren por igual, cada una con su manera especial de cuidarlos. Termino mi café y camino hacia la Piazza della Signoria. En este mismo lugar, hace 500 años, Miguel Ángel exhibió por primera vez su David, una obra de arte que estuvo años escondida en un bloque de mármol, hasta que alguien tuvo la paciencia y la visión de esculpirla, hasta revelar la belleza que siempre había estado ahí. Me siento identificada con esa historia. Yo también estuve años escondida dentro de una Teresa que creía que no valía nada, hasta que tuve el valor de esculpir una versión nueva de mí misma, una versión que no pedía permiso para existir, que no se disculpaba por tener necesidades, que no aceptaba amor de segunda mano. Mañana regreso a Madrid, no porque se hayan acabado mis vacaciones, sino porque echo de menos a mis nietos, y quiero enseñarles los bocetos que he hecho de las plazas italianas. Quiero que Sofía vea que su abuela Teresa no solo sabe hacer tortitas con forma de corazón, sino que también puede pintar iglesias que parecen salidas de los cuentos de hadas. He reservado un estudio de arte en el barrio de Malasaña, donde voy a dar clases de pintura a señoras mayores. Se va a llamar Nunca es tarde, y va a ser un lugar donde las mujeres de mi edad
puedan descubrir talentos que tenían dormidos, igual que hice yo. También he decidido escribir un libro. Va a contar la historia de una mujer que a los 68 años aprendió que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia, que enseñarle a la gente a quererte bien no es manipulación, es educación emocional, que nunca es tarde para exigir el respeto que siempre mereciste. En el avión de vuelta, mientras Madrid se hace cada vez más grande por la ventanilla, pienso en todo lo que ha cambiado en mi vida. Tengo los mismos años, la misma cara, vivo en la misma casa pequeña de Vallecas, pero ya no soy la misma persona. Soy una mujer que sabe cuánto vale. Soy una madre que enseñó a su hijo a quererla bien. Soy una abuela que va a crear recuerdos bonitos con sus nietos, no solo cuidarlos cuando nadie más puede hacerlo. Soy una artista de 68 años que ha descubierto que la creatividad no tiene fecha de caducidad. Diego, Carmen y los niños me esperan en el aeropuerto con un cartel que dice: «Bienvenida a casa, Teresa la artista». Sofía corre hacia mí con un dibujo que ha hecho de nosotras dos pintando juntas. Alejandro me abraza las piernas y me dice que me ha echado mucho de menos. Carmen me abraza como se abraza a una madre, con cariño genuino, no con obligación social. Diego me coge la maleta sin que se lo pida y me pregunta por mis cuadros, por mis nuevas amigas, por mis planes para la próxima aventura. En el coche, de camino a casa, Sofía me pregunta: «Abuela Teresa, ¿por qué ahora sonríes diferente?» «¿Diferente cómo, cariño? Antes sonreías para afuera, pero ahora sonríes para adentro también». Los niños ven cosas que los adultos a veces no percibimos. Mi nieta ha descubierto que ahora sonrío desde un lugar profundo, desde la satisfacción de haberme encontrado a mí misma después de tantos años perdida. Esa noche, en mi casa de siempre, preparo una cena especial para toda la familia. Pero esta vez no es porque tengo que demostrar que soy una buena madre cocinando para todos. Es porque quiero compartir con las personas que amo la alegría de haber vuelto a casa convertida en la mejor versión de mí misma. Mientras sirvo la paella que he perfeccionado durante mis clases de cocina en Italia, Diego levanta su copa de vino. Quiero brindar por mi madre, que nos ha enseñado la lección más importante de nuestras vidas. ¿Cuál, papá?, pregunta Sofía. Que las personas que queremos no están ahí para ser utilizadas, están ahí para ser valoradas, y que nunca es tarde para empezar a querer bien a alguien. Todos brindamos, incluso los niños con sus vasos de zumo. Es la primera vez en mi vida que me siento completamente completa en una mesa familiar. Antes de que se vayan, Carmen me da un sobre. ¿Qué es esto? Ábrelo. Dentro hay un cheque por una cantidad considerable y una nota que dice: «Para Teresa, con todo nuestro amor». Este dinero es lo que habríamos gastado en psicólogos familiares si no hubieras tenido el valor de enseñarnos a ser una familia de verdad. Úsalo para tu próxima aventura. Me emociono hasta las lágrimas. No por el dinero, sino por el gesto. Por primera vez, mi familia me está dando algo sin que yo haya dado nada antes. Esa noche, antes de dormirme, escribo la última entrada en mi cuaderno de viaje. Querida Teresa del futuro, espero que recuerdes siempre este momento. El momento en que entendiste que enseñar a la gente a quererte bien no es egoísmo, es la mayor demostración de amor propio que existe, que nunca es tarde para exigir el respeto que siempre mereciste, y que a veces, para recuperar lo que amas, primero tienes que estar dispuesta a perderlo. Cierro el cuaderno y miro por la ventana de mi habitación. Las mismas calles de Vallecas, las mismas luces, el mismo barrio donde he vivido toda la vida. Pero ahora todo se ve diferente, porque yo me veo diferente. Mañana empezaré a preparar las clases de pintura para señoras mayores. Pasado mañana tengo cita con una editorial para hablar de mi libro. El fin de semana vienen los nietos a pasar todo el día conmigo, no porque sus padres necesiten una canguro, sino porque quieren estar con su abuela Teresa la artista. Y dentro de un mes, voy a empezar a planificar mi próximo viaje. Esta vez a Grecia, para ver de cerca esas esculturas clásicas que he estudiado en los libros de arte. Por primera vez en 68 años, tengo una vida que es completamente mía, y es más hermosa de lo que jamás me habría atrevido a soñar. A todas ustedes que me están escuchando, les quiero hacer una pregunta. ¿Han vivido alguna vez algo parecido a lo que les he contado?
¿Conocen a alguien que se haya sentido invisible en su propia familia? Si es así, quiero que sepan que nunca es tarde para enseñar a la gente a querernos bien. Si este relato les ha tocado el corazón, déjenme un like y suscríbanse al canal, porque estas historias necesitan llegar a alguien que hoy está llorando en silencio, creyendo que no vale nada, cuando en realidad vale todo.